Buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro de plantas industriales. Es una materia, ya digamos propiamente dicho, de la carrera. Básicamente sería como decir en la práctica. La planta industrial es ese sitio donde el ingeniero industrial va a desempeñarse en su profesión, en su actividad laboral principalmente. Recordemos que el término industrial de la ingeniería se refiere a que trabajas en una industria. La planta es precisamente ese lugar o esa infraestructura donde se desarrolla la actividad industrial, propiamente dicha. Como tal, la ingeniería siempre va a buscar que se realicen las actividades que se han planificado de la manera óptima, de la manera más eficiente y permitiendo, por supuesto, la eficacia, es decir, que logremos el objetivo que nos hemos trazado, pero dándole el mejor uso a los recursos con los que disponemos. En este caso, estaríamos hablando de recursos materiales, recursos humanos, recursos tecnológicos, que es lo que directamente nosotros vamos a utilizar al momento de trabajar. Bien. Y el recurso financiero, que también por supuesto es fundamental en la organización, es el que los otros departamentos, las otras instancias, van a autorizar el uso a través de la aplicación o la ejecución de actividades haciendo uso de los otros tres recursos que ya he mencionado. Hay que añadir a estas cuatro modalidades de recursos que se utilizan en la empresa un factor adicional o un recurso adicional con el que contamos que es bastante limitado, el cual tenemos que tomar en consideración fundamentalmente, indispensablemente, sobre todo en este momento laboral, en este momento país, en este momento incluso hasta mundo, porque todo se coordina hoy en día de una manera impresionante, que es el recurso o factor tiempo. Y eso es fundamental al momento de producir. Recordemos, y de hecho es parte de uno de los contenidos que vamos a desarrollar acá en la materia, el aspecto que tiene que ver con la capacidad de producción. La capacidad de producción es básicamente, o en muy pocas palabras, es ese tanto que yo puedo producir o que yo puedo fabricar, puedo elaborar en un momento determinado, establecido bien sea en una jornada laboral, en una semana de trabajo, en un mes, o en otras palabras, en un periodo. Un momento de inicio, un momento de finalización, y es allí donde nosotros establecemos la capacidad. Muchas veces tal vez has oído hablar de que se producen X cantidad de unidades por minuto, por hora, por día. La capacidad de producción de una empresa es 100.000 vehículos al año. Perfecto, eso implica que si yo trabajo a un ritmo permanente en todo el año y voy a laborar 50 semanas en un año, yo puedo decir que voy a elaborar 100.000 vehículos en esas 50 semanas. ¿Cuál sería la producción semanal? Bueno, una simple división. 100.000 entre 50 y nos debe dar un resultado exacto de 2.000 unidades. 2.000 unidades semanales. ¿Cuántos trabajadores necesito yo para contratar o manejar en un lapso de tiempo particular para que en esa semana me desarrolle o me fabriquen esos 2.000 vehículos? Lo establecemos, lo determinamos. ¿Cuánta materia prima yo requiero para poder fabricar esos 2.000 vehículos o bien 100.000 vehículos al año? También lo establecemos. El mantenimiento que se le va a hacer a la maquinaria de forma tal que no se me detenga, no ocurra ningún percance allí en la planificación de la producción, también se puede estimar, también se puede determinar. Todo eso es la labor, es la función que tenemos nosotros los ingenieros industriales. O sea, nuestras tareas, nuestras actividades, nuestras responsabilidades
son de suma importancia en la empresa fabril, en la empresa manufacturera, esa que fabrica, que elabora, que construye productos. ¿Bien? Y en el caso de que si estuviésemos trabajando en el área de servicios, no hablaríamos de producción, no hablaríamos de productos, sino precisamente de servicios, atención, clientes atendidos, servicios prestados y las actividades que realizaríamos serían operaciones. ¿Qué tan efectiva o qué tan eficiente pueden ser las operaciones que vamos a realizar? ¿Dónde se hacen estas actividades? ¿Dónde se cumplen estas tareas? En una empresa, en una edificación. Puede ser una edificación de gran tamaño, como puede ser un pequeño local. Las dimensiones van a ir asociadas con la actividad que tú estés elaborando o que tú estés realizando, que nosotros estemos desarrollando en esa empresa. Les aseguro que una fábrica que eh, construya aviones de pasajeros tipo A380, que estamos hablando de cerca de 500 pasajeros, las dimensiones de la instalación donde se fabrica este medio de transporte tiene unas dimensiones bastante considerables, por no decir inmensas, gigantes. Bien, muchas veces no se fabrican todas las piezas o no se arma todo el medio de transporte o el avión en un solo local porque sería demasiado grande para manejarlo y entonces se trabajan áreas por áreas. Pero si nuestra empresa es tal vez una fábrica de, a ver, ¿qué pudiéramos decir? Un producto de elaboración relativamente sencilla. Yo hago cajas en las que se meten zarcillitos o cadenitas. ¿Qué tamaño tienen esas cajas? Diminutas. Y trabajo o me desempeño con 3 personas. Tengo 3 trabajadores y yo como administrador e incluso yo también trabajo allí. Laboramos 4 personas. ¿En qué espacio pudiéramos desarrollar esas tareas si, digamos, la persona al momento de elaborar, fabricar esa cajita, armar esa caja, lo puede hacer en una mesa, como las que utilizamos en los institutos universitarios o lo que utilizamos tal vez cuando estábamos en el colegio, en bachillerato? Una mesa, lo que llamamos normalmente una mesacilla. Unas mesas de aproximadamente 60 centímetros de ancho por tal vez 50 de profundidad, por decirlo de esa forma. O sea que en un espacio tal vez de una habitación de 3 por 3 es más que suficiente para desarrollar la actividad. 9 metros cuadrados. Y eso es una empresa. Bien, ¿cómo pudiera ser? Que necesitamos un espacio para desarrollar nuestras actividades, digamos, fabricación de líneas de ensamblaje de vehículos, de electrodomésticos, de aviones, también pudiéramos decir. Y de repente decimos, bueno, el local en el que yo trabajo tiene unas dimensiones de aproximadamente 100 metros de ancho por 300 de largo, 30.000 metros cuadrados. Y eso es una edificación, una planta industrial, tan planta industrial como la de 9 metros cuadrados. Solamente que los productos que se fabrican en cada una, por supuesto, tienen características muy diferentes y condiciones de elaboración y fabricación también muy distantes la una de la otra. Estos son aspectos que se toman en cuenta. La planta industrial. Planta viene asociado al término o en esencia a lo que es la vegetación. ¿Cuál es la característica de la vegetación o de una planta?
propiamente dicho, que ella está en un sitio fijo. Es un ser vivo que está en un sitio fijo. No tiene capacidad de moverse porque, vamos a decirlo de forma muy coloquial, está sembrada. Creció allí y a menos que yo las retire del espacio y la mueva tal vez en un materito o en una bolsita especial, ella no se va a mover para ningún lado. Ella va a crecer, va a nacer allí, va a crecer, va a florecer y finalmente va a morir en un momento dado, en ese mismo sitio. Analógicamente, o hacemos una semejanza entre el ser vivo que llamamos planta con ese lugar donde vamos a desarrollar la actividad fabril o de fabricación. La planta es esa edificación que construimos, que acondicionamos para desarrollar la fabricación o elaboración del producto en particular que desarrolla la empresa donde nosotros estamos laborando. Y el término industrial refiere a que se hace uso de maquinaria, de equipos de índole industrial. Bien, pueden ser maquinarias que se mueven, se pueden localizar o movilizar dentro de las instalaciones o simplemente quedan en condición fija. Al momento que se creó la empresa, se hizo en torno a esa maquinaria que tiene que quedar obligatoriamente fija por alguna circunstancia de fabricación, de manejo de los productos, del material que se va a transformar en ella, y obliga a que funcione de esa forma. Bien, entonces planta es aquella edificación que por lo general no se va a movilizar en largo tiempo y en la cual nosotros fabricamos productos a partir del uso de maquinaria de tipo industrial. ¿Dónde la localizamos? ¿Cómo la diseñamos? ¿Cómo trabajamos en ella? ¿Qué características físicas debe tener esa planta? Bien, todos esos son detalles que nosotros vamos a ir manejando a lo largo del periodo académico en el que estamos inmersos. Bien, vamos a primera instancia, módulo 1. ¿Dónde se va a ubicar la... Bueno, primeramente generalidades, que era básicamente el concepto que te estaba comentando. Bien, lo que es una planta industrial. El término industrial que está asociado a tal aspecto. Hablaríamos de lo que son la eficiencia, la eficacia, los recursos. No creo necesario hacer mucho énfasis en los conceptos, porque ya son terminología propia de la ingeniería que tú tienes que estar manejando desde hace varias materias para llegar a esta. Pero a modo de repaso, eficacia, lograr el objetivo. Eficiencia, hacer mejor uso de los recursos. Recursos, estaríamos hablando de materiales, tecnológicos, humanos y, por supuesto, financieros. Adicional al recurso o factor tiempo. Bien, la productividad tiene que ver con la capacidad de desarrollar o de alcanzar la producción deseada en un momento. Crece la productividad, baja la productividad, más productos, mejor uso de los recursos y así sucesivamente. Bien, como tal, decía, en el primer módulo deberíamos estar hablando de lo que es la localización de la planta. ¿Dónde la vamos a localizar? Aparte de los aspectos generales. Perfecto. En el segundo módulo nos vamos a concentrar hacia lo que es el diseño de planta. Módulo 1, conocer qué es una planta industrial y dónde puede estar ubicada. Ya hemos hablado de la planta industrial, es ese sitio, ese lugar donde nosotros vamos a fabricar. Pero ¿dónde la puedo yo localizar? Hay características especiales, la planta puede estar en cualquier lado, eso no tiene ninguna condición especial. Por favor, ¿para qué yo voy a estudiar sobre la localización de planta? Eso es sencillo, yo monté, vi un local y me gustó y lo acondicioné. Algunas veces sí, se puede hacer de esa forma.
no hay ningún problema. Todo lo permite, las condiciones, las características del producto, la mano de obra disponible, la facilidad de acceso al sitio, la disponibilidad de la materia prima, el dónde se encuentra. Todo eso se nos permite, se nos da con mucha facilidad. Por supuesto que se puede localizar de una manera muy fácil. El producto es sencillo de elaborar, tal vez no requiere muchas condiciones especiales, facilita también la localización de la planta en cualquier sitio. Pero ¿qué ocurre cuando el producto que nosotros elaboramos es muy específico, con características muy particulares, que obliga de alguna manera a establecer condiciones especiales para su fabricación, para la ubicación de la empresa? Recordemos que se tiene que hacer el mejor uso de los recursos. El factor tiempo o recurso tiempo es fundamental, es indispensable, es prioritario al momento de fabricar, al momento de desarrollar la actividad propiamente dicha. Bien, ¿qué sucede cuando ese producto específico no puedo yo movilizar la materia prima por a cualquier lugar? Porque ella tiene características muy particulares, o los costos asociados a esa movilización son muy elevados. El factor tiempo también para realizar ese traslado en un momento dado eh, me va a generar más inconvenientes que beneficios. Pues nos replanteamos la idea de poner, levantar, construir la planta en un sitio A y establecemos que sería mejor hacerlo en un sitio B o en uno C, porque resulta que los dos primeros tenían sus pros, pero también sus contras. Y cuando surgió una tercera opción, nos conseguimos que sus pros eran mucho mejor y sus contras eran menos influyentes o menos complicados que los anteriores y simplemente nos vamos por esa opción. Bien, se tienen unos métodos. El método más común, más sencillo, es la ponderación de criterios. En términos muy personales, es más fácil de aplicar, es más sencillo, más directo. Si lo hacemos con toda la franqueza del caso, con toda la sinceridad del caso, tomando en consideración aspectos eh, totalmente objetivos, es muy sencillo de aplicar. No lo debería tomar o realizar una sola persona, sino que debería ser el resultado de la consulta a un conjunto de personas involucradas y que tienen que tomar decisiones dentro de la empresa. En ella hablamos básicamente de 7 criterios. Bien, perdón, ahora sí, 7 criterios como tal. El primer criterio pudiéramos estar considerando para la localización lo que se refiere a la disponibilidad de materia prima o acceso a la materia prima. El complejo siderúrgico de Guayana, SIDOR, se encuentra ubicado en la zona del estado Bolívar, en esas inmediaciones, porque la materia prima que lo alimenta, que es el hierro y el aluminio, se da básicamente o primordialmente en el país allí. Los grandes yacimientos auríferos y de aluminio en el país se encuentran localizados en la zona de Guayana, en el estado Bolívar. El complejo industrial o los complejos industriales más importantes de Venezuela se encuentran ubicados en la zona centro o central del país.
Valencia, en el estado Carabobo, Cagua, en el estado de Aragua, e incluso mismo Ciudad de Caracas. Bien, o en el estado Miranda, en la Gran Caracas. Trasladamos el hierro y el aluminio hasta las fábricas que hubiésemos localizado y ubicado en Carabobo o en Cagua. No, porque resulta que el trasladar este material es sumamente costoso porque implica movilizar piedras, generar un tipo de desecho muy particular, que era más fácil crear la empresa y a la larga los costos iban a ser mucho menor, crear la empresa allí mismo en Guayana. Por eso ella está localizada allí. Similar ocurre con empresas como las refinerías petroleras de PDVSA. Así. Esas es donde obtenemos la gasolina. Ellas, fíjate dónde están construidas, cerca de los yacimientos más importantes de petróleo y cerca de la costa, porque nosotros somos un país que se ha caracterizado por la venta y exportación del hidrocarburo, entonces lo llevamos hacia esos puertos para que se pueda trasladar con facilidad, tanto petróleo como gasolina. Bien, otro ejemplo podría decirse que son las fábricas o las enlatadoras de alimentos, como en el caso de sardinas, atunes, están también localizadas en la costa, principalmente por lo menos en el caso venezolano, en las costas del estado Sucre, porque allí es donde se desarrolla mayormente la pesca. Como tal, es mucho más fácil acceder a ella. E incluso hoy en día hay barcos especiales donde la fábrica está dentro del mismo barco. ¿Ok? Eh, y ella se va desarrollando de esa forma. ¿Por qué se convierte el barco en una fábrica? Porque es mucho más fácil. La condición de perecedero del producto lo hace, condiciona que tiene que trabajarse muy rápidamente. Entonces es preferible hacerlo de esa forma. La disponibilidad de mano de obra. La mano de obra tiene un costo y sobre todo si ella es especializada. Sabemos que hay países que se caracterizan por tener una mano de obra muy barata. China ha sido una que por excelencia lo ha hecho. A lo largo de los años, China, su mano de obra es relativamente muy económica comparativamente a otros países y las empresas prefieren trasladar sus sedes fabriles allí porque saben que va a repercutir en una disminución muy considerable de los costos. En la parte tributaria, es un tercer elemento que podemos considerar, también condiciona en gran medida la ubicación de las fábricas, el acceso a los servicios públicos o el costo de estos servicios públicos. Las zonas industriales son espacios donde se congregan hay un conglomerado de empresas que desarrollan allí. Ellas son espacios que se acondicionan especialmente para que funcionen fábricas. Por consiguiente, deberían tener una dotación constante y fluida de electricidad, agua potable, conectividad a Internet, entre otros servicios. Y con un costo preferencial, si es posible. O que justifique el costo con la disponibilidad y acceso al mismo. Bien. Tenemos otro criterio que tiene que ver con el acceso de los clientes al área de trabajo, a la empresa. También muy importante, el acceso a los proveedores. También pudiéramos estar hablando de la calidad de las vías. Todo esto se toma en cuenta. Yo diría, o yo te plantearía la pregunta de por qué la empresa que comúnmente llamábamos acá Cementos Táchira se encuentra en Palo Grande y no se encuentra en San Cristóbal. ¿Por qué algunas fábricas queseras de las ubicadas acá en el estado Táchira
no se encuentran en el municipio de Cárdenas o en el municipio de San Cristóbal, sino que lo hacen directamente donde se produce, lo que es García de Evia, tal vez lo que es, me disculpan en este momento, no recuerdo con exactitud el nombre del municipio cuya capital es Coloncito, si es el mismo Coloncito, el municipio, pero sí recuerdo muy bien que Ayacucho es la capital Colón. Allí se encuentran fábricas de, de quesos, de todo lo que son lácteos, porque simplemente trasladar la leche desde esa zona hasta otra es complicado, es costoso. Pero ¿por qué Leche Táchira si está en San Cristóbal? Bueno, porque Leche Táchira se construyó hace muchísimos años y sus proveedores o quienes surtían la leche para esta empresa estaban localizados relativamente cerca, era fácil acceder, era rápido acceder. Venezuela ha ido creciendo, San Cristóbal ha ido creciendo, se ha ido expandiendo y por eso es que conseguimos que ahora Leche Táchira está prácticamente en la mitad de lo que conocemos como la Concordia. Son situaciones que a veces pueden ocurrir. Bien, nosotros vamos a escoger, por el método ponderados, cuál de los criterios que estamos considerando para evaluar es el más importante de nosotros. Y dándole un porcentaje del 1 al 100, le indicamos qué tanto interviene o qué tanto influye al momento de desarrollar la actividad para escoger la localización de la empresa. Bien, entonces vamos a suponer que para mí es muy importante contar con la materia prima y yo digo, bueno, para mí de 100%, vale, ella no corresponde a la mitad porque sería mucho, pero sí más de la mitad de esa mitad. Estamos hablando tal vez de un 30-35% de importancia del 1 al 100. Entonces vamos a suponer un 30%. El acceso a los proveedores también es fundamental, un 20%. Los impuestos no me importan porque mi producto es de consumo masivo, es un alimento, entonces normalmente esas empresas pueden tener algún tipo de consideración especial en cuanto a lo que es el acceso, perdón, la parte tributaria. Entonces, no es tan relevante para mí, le voy a dar un 10%. Y así sucesivamente lo hago con el resto hasta que la sumatoria de todos esos porcentajes me da 100. Y yo luego empiezo con criterios a dar una puntuación. Nos reunimos, lo ideal sería puntos impares, grupos impares para que la decisión sea mucho más fácil de tomar. Bien, y le vamos a sugerir a la persona, al grupo de personas, marca del 1 al 5, si es muy fundamental, ese. Y si es muy irrelevante o para nada importante, marca 1. Y los valores intermedios se les va asignando una escala de estimación. ¿Qué tan importante es? Hacemos podemos sumar, podemos restar, porque de repente yo puedo darle un valor completamente negativo. Para mí no influye en nada. Eso vale 0 o vale hasta -1 y me puede influenciar. Bien, cuando yo hago la operación matemática de multiplicar el porcentaje que yo le di al criterio por el puntaje que le doy, obtengo un valor particular, hago la sumatoria de todos esos resultados y aquel que me dé el más alto es la opción que yo voy a considerar como la idónea. Porque resulta que cuando yo quiero evaluar la localización de planta, yo escojo varios sitios. Normalmente escogemos 3 lugares, con sus características particulares, con sus pros, con sus contras, y los vamos analizando, para finalmente escoger dónde va a ir la planta. Tenemos otros 2 métodos, pero como les decía, el más sencillo, el más práctico, el más fácil de aplicar es el de métodos ponderados o criterios ponderados. Bien, una vez que ya tengo dónde va a estar ubicada la planta, tengo que visualizarla, tengo que diseñarla, qué tamaño va a tener,
qué materiales debería construirse, cómo debería ser los espacios donde vamos a trabajar, tantos aspectos. Bien, tenemos que consultar muchas veces lo que son las normativas legales en cuanto a fabricación, edificaciones, sobre todo en la parte industrial, porque se tienen que cumplir condiciones particulares y especiales que garanticen que nosotros vamos a trabajar y no vamos a deteriorar el medio ambiente, no vamos a perjudicar a nuestros vecinos, sobre todo si estamos en una zona inmersos o en medio de una zona urbana. Bien, son aspectos que vamos a considerar. Te invito a que consultes el material que está en el aula virtual. El libro específicamente tiene la sección donde habla del diseño. Revisa el material, por favor. Mm, Te voy a publicar la actividad a desarrollar y a partir de esa información de la actividad, tú buscas en el libro o en los videos, material que te estoy facilitando, la información. En caso de que consideres que te hace falta buscar más información, eres libre de consultar cualquier otro medio en las páginas web, en libros, en folletos tal vez, consultar con algún experto e incluso también conmigo puedes consultar como docente de la cátedra para darte alguna explicación adicional. Esa consulta puedes hacerla a través de la mensajería instantánea en el aula virtual o en su defecto te puedes comunicar conmigo a través del WhatsApp. La primera recomendación es hacerlo por el aula virtual. En caso extremis, bueno, si se necesite alguna explicación verbal o algo por el estilo, podemos concertarlo por la mensajería de WhatsApp. Bien, recuerda que en el aula virtual están disponibles mis números telefónicos, estoy completamente a la orden y te invito a, de verdad, revisa el material. Diseñar es crear, hacerme una idea de cómo va a ser. Algo así como hacer un esbozo, una idea de qué es lo que yo quiero. Empezaríamos con algo como decir así, un plano o un dibujo sencillo donde yo empiezo a establecer qué va a ir en cada área como tal. También me puedo crear una información o una idea de qué materiales debería tener, tal vez qué dimensiones específicamente pudiera tener nuestro local, nuestra empresa, qué tipo de maquinaria yo puedo trabajar allí. Eso es lo que comprende el diseño. Por supuesto, sería muy importante que tú conozcas de qué se trata el producto, porque si no conoces el producto, por supuesto, no puedes diseñar la empresa. Entonces, por eso en el material que vas a desarrollar hay una parte que nos habla del producto. Bien, básicamente, sin adelantarme ni explicar a pormenores parte de la información que te estoy solicitando, como actividad evaluativa, te invito a revisar el material. Te invito a consultar contenidos en otras páginas web, en otras áreas, para desarrollar la actividad evaluativa que te voy a facilitar en el aula. Estoy completamente a la orden, puedes consultar conmigo. Ya sabes, mensajería instantánea, WhatsApp y en lo posible trataré de contestarte lo antes posible. Fíjate que yo allí también establezco un horario. Por favor, en el horario. Fuera de él, no es que no atienda el teléfono, no es que no te revise la información, sino que la inmediatez va a estar un poquito más tardada. Bien, muchísimas gracias, felicidad y bueno, esperamos un próximo encuentro para explicarte más a detalle sobre el diseño y lo que tendría que ver con la planificación de la producción en la planta, lo que tendría que ver con la distribución de dicha planta. ¿Vale? Felicidad.